Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Quiero adorarte, mi Señor, gloria a ti, pues sé que vienes por mí para llevarme a vivir por la eternidad. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Quiero mirarte cara a cara y escuchar tu dulce voz, a mis seres queridos ver, tu compañía disfrutar. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Quiero mirarte cara a cara y escuchar tu dulce voz, a mis seres queridos ver, tu compañía disfrutar. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos al grupo de adultos en plenitud. Esperando que todos se encuentren muy bien. Y estamos aquí reunidos para escuchar nuevamente la palabra de Dios. Hoy consideraremos la lección número 4. Recordamos que estamos considerando el tema de nuestro anuario, que es los valores que me han forjado. Y el tema del mes es la lealtad. Por eso hoy consideraremos la lealtad con nuestros hermanos en Cristo. Ese es el título de nuestra lección, con mis hermanos en Cristo. Vamos a considerar, hermanos, las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, pero primero les invito a estar de pie y vamos a orar para que podamos, hermanos, escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Cerrando sus ojos e inclinando su cabeza reverentemente, vamos a orar al Padre.
Padre nuestro que estás en los cielos, venimos, Señor, delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, dándote gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos concedes. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por todas tus bondades, Señor. El hecho de estar, Padre, de pie es gracias, Señor, a tu misericordia. Pero ahora consideraremos, Señor, tu palabra. Bendice a tus hijos, Señor, que están en su hogar, que van a escuchar, Señor, esta lección, que dispondrán de este tiempo. Bendíceles, ayúdales, quita toda distracción, quita toda carga, todo problema, todo aquello que aqueje su vida. Quita, Señor, porque sobre tus hombros, Padre, está nuestra necesidad. Pero también toma, Señor, mi vida en tus manos, que sea un vaso, Señor, útil, Padre, en tu mano, y sea tu palabra, sea tu poder, sea tu presencia, Señor, la que nos abre, y que no, Señor, seamos nosotros, sino que sea, Señor, tu Padre, tu verdad, tu palabra, y así podamos edificarnos y podamos, Señor, seguir buscándote. Todo, Señor, lo dejamos en tus manos, porque sabemos que tú nos has escuchado. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Así como están puestos de pie, hermanos, vamos a considerar el texto que corresponde a esta lección, que está en el libro de los Salmos, en su capítulo 133, en su versículo 1. Muchas veces hemos recitado este texto, pero necesitamos leerlo de la palabra de Dios. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Alabado sea el nombre del Señor. El tema de este mes de febrero es la lealtad. Esta es la última lección y corresponde al título Con mis hermanos en Cristo. Sabemos que la hermandad es sinónimo de iglesia, es familia, es pueblo de Dios. Todo esto es resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pues para formar parte de la hermandad en Cristo, es decir, de la iglesia, es necesario haber sido lavado con la sangre de Cristo Jesús y reconocerle como nuestro Salvador, y la hermandad es tener el mismo sentir en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que nosotros tenemos nuestra familia, como lo habíamos considerado, nuestra familia material, la que consideramos como nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. Esa es nuestra familia material, en la carne. Pero también tenemos una familia muy hermosa, a la que nosotros conocemos como nuestros hermanos en Cristo. Y dice, hermanos, que esto es como una familia, es muy cierto. Muchas veces pasamos más tiempo en la casa de Dios que en nuestra propia casa. O convivimos también mucho tiempo con nuestros hermanos en Cristo más que con nuestra propia familia. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que les dicen: ya mejor llévate una cama al templo porque siempre vives ahí? Y pues gloria a Dios, hermanos, sabemos que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Pero algo que es muy hermoso y muy importante considerar es que la hermandad, hermanos, es obra de Cristo. La iglesia es la obra que culminó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos salvación, que Él dejó instrucciones para que se formara una iglesia naciente, que dice que sobre la roca está fundamentada, sobre la roca que es Cristo. Y sabemos que para formar parte de esa familia, nosotros primero tuvimos que haber sido perdonados nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, para posteriormente, hermanos, aceptarle en nuestro corazón como nuestro Salvador y bajar a las aguas bautismales y así poder pasar a formar parte de la comunión con Cristo y poder decir que somos miembros de la iglesia fiel y que estamos, hermanos, en comunión con todos nuestros hermanos. Pero también entendemos que la hermandad es que todos tengamos el mismo sentir en nuestro corazón, y por esto consideraremos que la lealtad se muestra con nuestros hermanos en Cristo, mostrando verdadero amor. Y para esto vamos a leer con la ayuda del Señor, Primera de San Juan, en sus capítulo 4, en sus versículo 21, con la ayuda de Dios. Primera de San Juan 4, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Usted, hermano, allí en su hogar, glorifique a Cristo el Salvador, glorifique porque Él está en medio de usted, está en medio de nosotros,
pues estamos considerando su palabra. Primera de San Juan, en su versículo 4, en su versículo 21, que a la letra dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Hermanos, conocemos que la lealtad es algo que forma parte de nuestros valores, y cuanto más cuando en su vida ustedes, Dios les ha permitido recorrer ya toda una vida, y han pasado muchos años, y seguramente a través de esa vida que Dios les ha regalado, han contemplado muchas experiencias, y saben bien que la lealtad es tener respeto, es mostrar honestidad, es ser fiel a las personas que nos rodean, en esta ocasión con nuestros hermanos en Cristo. Y una manera de demostrarle a nuestros hermanos en la iglesia que somos leales es mostrando el verdadero amor. Consideramos, hermanos, la parte escritural que dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él. Amados hermanos, San Juan, el discípulo del amor, pasó mucho tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Y él entiende lo siguiente y dice que tienen un mandamiento de él. ¿Quién era San Juan el apóstol? Era un hijo de Dios. Nosotros somos también hijos de Dios para gloria de su nombre. Entonces consideramos que dice: este es un mandamiento. No está a consideración nuestra, no está a consideración de usted ni a consideración mía si queremos amar a nuestros hermanos. No, es un mandamiento que Cristo ha establecido, que nos amemos los unos a los otros. Y precisamente una parte también de demostrarle obediencia a Dios es obedecer su palabra. Precisamente, si nuestra vida está rendida a Cristo, si nosotros somos miembros fieles de la iglesia, tenemos que obedecerle. ¿Cómo? Amando a nuestros hermanos. Y es que no es algo que lo decíamos, que esté a consideración suya o a consideración mía. Muchas veces las circunstancias de la vida nos permiten experimentar infinidad de sinsabores. A veces el hermano en su carne, a veces el hermano llevado del enojo puede ofendernos y podemos decir: es que yo ni siquiera lo puedo ver, ¿cómo le voy a amar? O a veces simplemente en la soberbia de la vida, en nuestro corazón que se pueda llenar de raíces de amargura, volvemos a lo mismo y decimos: ¿cómo le voy a amar? Pero hermano, no es algo que está a consideración, sino que la palabra de Dios nos exhorta. Este es un mandamiento que nosotros tenemos y que con la ayuda de Dios tenemos que cumplir para alabanza de la gloria de Dios. Y además de esto, hermanos, precisamente Primera de San Juan, en su capítulo 4, que le va a quedar de tarea a usted leerlo en su casa, desde los versículos 7 hasta que culmina, lo podríamos mencionar como el capítulo en donde se nos explica el amor. Y precisamente, hermanos, el fin de todo el discurso concluye en esto: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es muy importante. El apóstol empieza explicando: carísimos, amémonos unos a otros. Dice: porque el amor es de Dios. Y dice: cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y empieza, hermanos, a darnos una explicación que en esto consiste el amor, que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros y entregarnos la salvación. Y después dice que cómo puede uno amar a Dios al cual no ha visto, si no ama a su hermano al cual ve. Y continúa, hermanos, dando una explicación y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y concluye que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si lo vemos a la luz de la palabra, si lo vemos a la luz de la escritura, entendemos que el amor es algo muy importante y que el amor de Dios está fuera de nuestro entendimiento, pero que Dios no lo quiere hacer entender y lo pone de esta manera. En esto consiste el amor, que Dios ha mandado a su Hijo a morir por usted y por mí. Ahora, ¿cómo diremos nosotros que vamos a amar a nuestros hermanos? A lo mejor usted puede considerar o podemos decir: es que ese hermano no es bien tremendo, no saluda, ese hermano parece que no tiene a Cristo en su corazón. Yo he visto que ese hermano
no viene al templo, ¿cómo le voy a amar? Pues ahora consideremos que Dios nos amó a nosotros y que Dios le ama al hermano. Entonces, ¿por qué nosotros no tendríamos que amarle? Si Dios le ama, si Dios nos ama, ¿por qué nosotros diríamos no le voy a amar? No, hermanos, no significa eso. No es de esa manera, sino que tenemos que entender que si nosotros profesamos decir amar a Dios, tenemos también que amar a nuestros hermanos, a los que nos rodean, como fuesen nuestros hermanos. Recordemos que la palabra de Dios dice que nos consideremos a nosotros mismos, para que tampoco nosotros caigamos en afrenta, en errores, y después las personas tampoco nos amen, porque solamente vamos a causar rechazo y solamente vamos a causar que los hermanos nos vean y piensen que nosotros no tenemos el amor de Dios. Pero la palabra de Dios es tan clara que nos muestra que en el amor de Dios, hermanos, es tan extenso que nadie se queda fuera de él. Así que tenemos que llevar a la vía de la práctica esto y amar a todos. Así que si usted, hermano, en su corazón a lo mejor tiene alguna raíz de amargura, tiene algún pleito, o se siente triste, o está enojado con su hermano, reconsidere su sentimiento, vaya a las plantas de Dios y con la ayuda de Dios ame a todos, no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino que amemos a todos los que nos rodean, porque es bien cierto que la palabra de Dios es clara y dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y tenemos, hermanos, que amar a todos los que nos rodean. Pero dice la palabra de Dios que la lealtad también se muestra con nuestros hermanos en Cristo, no murmurando de ellos. Y esto lo vamos a considerar en Santiago 4:11 con la ayuda del Señor. Santiago 4:11, glorifica al Señor en lo que busca suscita, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Santiago 4:11 con la ayuda del Señor. A la letra dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Alabado sea el nombre del Señor. La murmuración, hermanos, es hablar mal de alguien, criticarlo, insultarlo, calumniarlo, sin que el interesado esté presente. Es decir, hablar a sus espaldas y no precisamente cosas buenas, sino que aquí lo dice, criticarlo, insultarlo o calumniarlo. Y esto dice que normalmente se da en los grupos que se forman y alguien escuchó algo por ahí y comienza a hablar mal del hermano. Estamos, hermanos, todos expuestos a esto. Sabemos que terminando el culto, terminando cualquier reunión, pues nos saludamos los unos a los otros. Hoy en día, pues por las medidas de salud, no lo podemos hacer como antes. Pero a veces platicando, a veces con nuestros hermanos, Dios le bendiga, nos despedimos, pero técnicamente muchas veces entre esas conversaciones se dan estas palabras. Y dice que esto está dado porque hay altivez de corazón. Y la altivez del corazón se refleja en la manera de cómo tratamos a nuestros hermanos. Ahora, amado hermano, usted ya es un hombre, una mujer de experiencia, una mujer avanzada en años. Mire, déjeme decirle que eso es una grande bendición, porque gracias a esto usted ha acumulado experiencias y también conoce perfectamente la palabra de Dios. Entonces, los más jóvenes, los hermanos más jóvenes, van a recurrir a usted, van a ir a platicar con usted y usted puede aconsejarle gracias a la experiencia que Dios le ha dado. Entonces está expuesto a que usted pueda murmurar de los hermanos. Pero por eso la palabra de Dios nos advierte y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Es algo muy peligroso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dice que el que murmura contra su hermano murmura de la ley y juzga a la ley? Porque en la soberbia y en la altivez del corazón, cuando alguien juzga a su hermano, ¿qué está pasando? Se considera superior, no solamente al hermano, sino a lo que nosotros tenemos como nuestra norma. Se considera superior a la palabra, porque considera que el hermano está mal, porque considera que el hermano no da ni una, porque considera que el hermano es un pecador,
porque ya escuchó que el hermano hace esto y aquello, y a veces ni siquiera le consta, pero ¿qué pasa? Va y dice, yo escuché que el hermano, no, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué está pasando? Usted se está poniendo por encima de la palabra de Dios y usted se está considerando superior a sus hermanos. Entonces dice que está murmurando contra la ley y que juzga a la ley, pero dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. ¿Qué está pasando? Que entonces ni siquiera se estará obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Pongámoslo de esta manera. Cuando alguien no juzga, se está sometiendo a la ley de Cristo. Dice, nos hacemos humildes y vivimos bajo su ley y entonces nos volvemos hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Cristo nos dejó la enseñanza. Cristo nos dejó lo que consideramos nosotros como su ejemplo máximo. Dice que Él no remitía la causa Él mismo, sino que remitía la causa al que juzga justamente, a Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Siendo humilde y se estaba sometiendo a la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos concierne. Si nosotros vemos que empiezan a hablar mal, si se está murmurando, pues clamemos al nombre del Señor. Pero cuidado que seamos nosotros la causa de que sea la murmuración, porque no tenemos que hacer eso, sino que dice someternos a la ley de Cristo. ¿Cómo? Siendo humildes. Muchas veces puede ser que sí, a lo mejor nuestro hermano esté fallando a Dios, pero dice la palabra de Dios que la caridad encubrirá multitud de pecados. Remitámoslo a Dios, oremos por Él con amor, con justicia, teniéndole misericordia. Eso es amor. Que en lugar de ir a compartirlo y decirle, yo vi que el hermano y no, santo Dios, se va a perder, y empieza a divulgar a todos. A lo mejor muchas veces la iglesia no se da cuenta, pero si usted vio y ya lo está divulgando, la iglesia ahora va a tener los ojos sobre el hermano. Pero no es así. Sométase a la palabra de Dios con la ayuda de Dios, siendo humilde, dejándole a Dios lo que a Él le pertenece, que es juzgar justamente, porque dice que si no, nos volvemos jueces y no estamos obedeciendo la palabra. Y muchas veces, a lo mejor en lo que uno se deja llevar por la carne, el corazón enojado, podemos considerar y hablar mal de alguien. Pero déjeme decirle, ¿usted es perfecto? ¿Yo soy perfecto? No somos perfectos. El único que es perfecto es Cristo Jesús y es nuestro Dios Padre que va a juzgar. Él a su tiempo juzgará, hermanos, a todos. Nadie va a escapar de su juicio. Él juzgará a todas las naciones. Él juzgará a todos aquellos que no creyeron en su nombre y Él también juzgará a su iglesia. Pero solamente es algo que le corresponde a Él y no a nosotros, para que entonces, al remitir nosotros la causa a Dios, nos sometamos a su voluntad y no caigamos en un error, porque esto, hermanos, que aquí está diciendo el Santiago, es, hermanos, un pecado. Murmurar es un pecado. Ni siquiera se considera a la palabra de Dios como falta de amor. Todavía dijésemos, bueno, el hermano está luchando y no es amoroso, pero pues está trabajando Dios en ello. No, hermanos, sino que se vuelve en un pecado. Murmurar es un pecado, lo dice Primera de San Pedro 2:1, con la ayuda del Señor. Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Es muy importante, hermanos, alejarnos de esto que es pecado. Aquí en este versículo que consideramos, murmuración es detracción. Y dice, hermanos, el apóstol San Pedro, que esto es un impedimento para que crezcamos en la palabra de Dios. Entonces, con la ayuda de Dios, si a ustedes acuden los jóvenes, los hermanos más jóvenes a pedir un consejo de parte de usted, con la ayuda de Dios, evite caer en esos pecados, en murmurar, en maldecir, porque edifica más que usted se lo diga personalmente al hermano en su presencia, con todo temor de Dios, y usted dé ese consejo a que lo haga sin que el hermano esté presente y caiga en murmurar, caiga en criticar, porque dice que esto, hermanos,
es un impedimento para que la palabra de Dios crezca en nuestro corazón. Por eso después el apóstol considera y recomienda y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Mejor que nos nutramos de la palabra de Dios y que si platicamos sea para edificación de nuestras vidas, sea para que la palabra de Dios corra y fluya y no sea obstaculizada por el pecado. Y déjeme decirle, hermano, que esto es muy común hoy en día en las iglesias. Lamentablemente, Satanás obra de muchas maneras y a veces, como lo decíamos, la carne se presta para ser piedra de tropiezo, y es algo muy triste, porque aunque usted no lo crea, la gente que visita por primera vez o la gente que está allá afuera observa la iglesia y se da cuenta muchas veces cómo los hermanos entre sí platican mal de algún otro hermano. Entonces consideremos que esta lección tiene mucha enseñanza. Los valores que me han forjado, la lealtad para con mis hermanos en Cristo se demuestra mostrando verdadero amor. Lo consideramos en Primera de San Juan 4:21, que concluimos que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que con la ayuda de Dios, hermano, si usted dice amar a Dios, que lo creemos de todo corazón, que por fe amamos a Dios, tenemos que ponerlo a la práctica. No solo es teoría, no solo es de labios, no solo es decir yo amo a Dios, sino que es demostrarlo con el corazón, sin fingimiento, que sea de verdad, hermano. Pídale a Dios. A lo mejor usted dice: es que yo no siento en mi corazón el deseo de amarle. Pídale a Dios, hermano. Él le va a dar ese amor que solamente Cristo tenía. Porque muchas veces, hasta cuando platicamos con otros, nuestro corazón o el corazón puede denotar enojo, puede denotar envidia, puede denotar muchas cosas. Y recuerde que su palabra dice que lo que uno habla es lo que tiene en el corazón. Pero recuerde cómo era Cristo, ese amor, esa caridad, esa paciencia que tenía para todas las almas. Él hablaba, hermanos, con ese amor para que fuesen edificados. Así que tenemos que seguir el máximo ejemplo. Dice que también la lealtad con mis hermanos en Cristo se refleja no murmurando de ellos. Y esto lo consideramos en Santiago 4:11, que nos deja mucha enseñanza. A lo mejor puede usted pensar, o podríamos pensar antes de escuchar esto, y se hace bien fácil murmurar, se hace bien fácil hablar, pues dicen: ¿qué pasa? No pasa nada, nada más lo vas a ver con el que platiqué, o puede pensar usted que queda ahí, pero ahora sabemos que es un pecado. Y además de eso, nos enseñó tres cosas muy importantes: que nosotros al hablar mal de un hermano, nos estamos poniendo primero por encima de él, o sea, nos estamos vanagloriando nosotros mismos. En segunda, nos enseñó que nos estamos poniendo por encima de la palabra de Dios, pues pensamos que la ley no es suficiente y que la palabra no es suficiente, sino que nos estamos volviendo solamente no hacedores, sino que jueces. Y esa es la tercera parte importante que nos enseña, que nos estamos poniendo por encima de Dios, que es el juez supremo, el que su trabajo es juzgar justamente a buenos y a malos. Ese es el trabajo de Dios, hermanos, no nuestro. Esas tres cosas son muy importantes, porque ya no podemos pensar que es algo bien sencillo. Ay, voy a hablar mal del hermano, no va a pasar nada. No, hermano, debemos tener cuidado. Sí puede pasar algo, porque es un pecado. Y si Cristo viene y le encuentra de esa manera, pues se puede quedar. Y recuerde, la salvación se puede perder en cualquier instante. Mejor que Cristo nos halle siendo nosotros de edificación para nuestros hermanos, y que así se glorifique el nombre del Señor. Por eso hoy hemos entendido que los valores que nos han forjado son la lealtad para con nuestros hermanos en Cristo, mostrando el amor y no murmurando contra ellos. Pues esta es la palabra que Dios tiene hoy para con nosotros. Esperando que sea de grande edificación, voy a invitarle a estar de pie ahí en su hogar y vamos a orar para que esta palabra deje fruto en nuestros corazones y podamos llevarlo a la vía de la práctica. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, dándote gracias, Señor, por tu palabra.
Hemos comprendido, Señor, que tú eres supremo, que tú eres Dios soberano, Señor, y tú eres el único que puede juzgar. Pero líbranos, Señor, libra a tus hijos de caer, Señor, en estos pecados, de caer en los chismes, en las murmuraciones. Líbranos, Señor, no estamos exentos. La carne, Señor, está enferma, pero necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu ayuda. Solo, Señor, no podemos. Líbranos, Señor. No queremos ser herramienta de Satanás. No, Padre, sino queremos ser hijos tuyos, siervos tuyos en tus manos. Líbranos, Señor, de todo aquello, Padre, que nos pueda, Señor, hacer ofender a nuestros hermanos, que nos pueda hacer por piedra de tropiezo. Libra a tus hijos. Si alguno estuviese luchando en su corazón con este pecado, líbrale, límpiale, purifícale, llena su corazón de palabra sabia, llena su corazón de palabra tuya, de palabra de verdad, pues no queremos, Señor, sentirnos supremos, sino que menguar nosotros, menguar para que crezcas tú, para que crezca tu nombre, para que crezca tu gracia, para que tú te potencies en nuestra flaqueza, pues nada somos, Señor. Perdona, Señor, si algún día nos sentimos superiores. Quita, Señor, todo eso de nuestro corazón y que a la luz de tu palabra podamos entender que el único Dios alto eres tú, que tu palabra es suficiente, pero también ayúdanos a amar, ayúdanos, Señor, a demostrar, Padre, a tus hijos que tenemos, Señor, tu amor, que así como tú nos has amado, amemos también, Señor, a todos aquellos a los que nos ofenden, a los que son nuestros amigos, a los que por alguna razón, Señor, nos han ofendido y nos han lastimado. Ayúdanos a amarles, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, al pobre, al rico, al necesitado, al no necesitado. Ayúdanos a amar al enfermo y a todos, Señor Padre, con tu palabra. Yo ruego por tus hijos, Señor, que están en sus hogares escuchando esta palabra. Si alguno se sintiere solo, si alguno se sintiere necesitado de ti, recuérdale, Señor, cuánto le amas. Si alguno estuviese enfermo, hay poder en tu nombre para que tú puedas sanar toda enfermedad y tu calor, tu presencia puede estar, Señor, en medio de ellos y les recuerdes ese amor que tienes para con ellos. Señor, permítenos seguir creciendo en tu palabra y que este grupo, Señor, de adultos en plenitud, donde tus hijos, algunos están con su familia, algunos no, algunos luchan, algunos están enfermos, solamente bendícelos y sé con ellos como poderoso gigante, sabiendo que tú nos has escuchado, Dios eterno, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, amado hermano, amada hermana que nos escucha. Recuerde, no está solo, Cristo está con usted. Recuerde que la vida de plenitud, la vejez, es una honra, es una bendición de Dios, que usted pueda tener muchos años que Dios le ha regalado y esperamos que Dios le siga regalando muchos conforme sea su voluntad. Y recuerde, sea feliz en Cristo, sea feliz en el Señor y no se canse de orar, no se canse de rogar por el Señor, que las necesidades que usted tiene, Dios las ha de contestar a su tiempo y forma en su bendita voluntad. Les recordamos que después de esta lección seguirá las del mes de marzo con la ayuda de Dios para que estén atentos y deseen mucho crecer en la palabra de Dios. Que no nos estanquemos, sino que su palabra nos edifique y nos lleve a ser más como Cristo para algún día llegar con Él. Pues buenas noches, hermanos, reciban un cordial saludo de la Iglesia Betania, esperando que todos se encuentren bien. Buenas noches.